Buenas tardes, vamos a ver hoy REST. ¿Qué es REST? Bueno, REST es un nombre que viene de Representational State Transfer porque la idea básica es que el estado de una interacción, del uso de un servicio, se representa en el recurso transferido al cliente, tal como tiene explicado aquí bastante bien. REST son un conjunto de principios arquitecturales para la creación de aplicaciones web escalables que propuso Roy Fielding en su tesis doctoral que leyó en el 2000. Fue en la Universidad de California, no me acuerdo en cuál de sus sedes. Roy Fielding es un pionero de Internet muy conocido, fue codiseñador de HTTP junto con Tim Berners-Lee, el inventor del web, y ha sido uno de los desarrolladores principales del proyecto Apache, que es este servidor que está en casi todos los centros de cálculos más extendido en Internet para hacer servidores web, y de muchos otros desarrollos de Internet. También se conoce REST, o se deriva de REST lo que se llama arquitectura orientada a recursos, o ROA. Dentro de REST, hoy día por REST se entiende también los interfaces, que son interfaces que desacoplan la comunicación entre cliente y servidor, que se denominan a veces también servicios web de tipo RESTful, para diferenciarlos de los servicios web que se diseñaron basados en SWAP, en el Consorcio Mundial del Web, y que hoy día pues, no se utilizan demasiado. La idea básica es que cliente y servidor interaccionan a través de la interfaz uniforme, gestionando los recursos que hay en el servidor, aquí, digamos, pues es una arquitectura orientada a recursos, a través de los 4 métodos de la interfaz uniforme: get, post, put y delete, que son los métodos que se mapean en la interfaz CRUD de bases de datos y que permiten gestionar recursos en una base de datos. Lo que quiere decir que REST lo que hace es gestionar los recursos que hay en el servidor como si estuviese en una base de datos remota. REST se ha hecho enormemente popular y hoy día casi todo en Internet, casi todos los servicios se diseñan utilizando REST, en los principales portales y pues en casi todos los que se crean de nuevas. Los interfaces REST son, por lo tanto, simplemente interacciones de tipo HTTP de cliente a servidor, donde cada operación identifica un recurso con una ruta o path diferente, como estos que tenemos aquí. Nota 5, user 10, nota de user 5, grupo N23, etcétera, etcétera. Y estos paths, estas rutas, se utilizan asociadas a las 4 operaciones de la interfaz uniforme, o que es lo mismo la interfaz CRUD: get para traer recursos del servidor al cliente, post para crear nuevos recursos, put para modificar recursos y delete para borrar recursos en el servidor. Son siempre gestión de operaciones remotas en el servidor, donde se manejan los recursos como si el servidor fuese una base de datos de recursos. HTTP tiene bastantes más métodos, pero nosotros vamos a centrar en esto y solo vamos a ver colateralmente algunos más. Hoy día casi todo lo que se hace en Internet son transacciones de este tipo, transacciones de tipo REST. Los principios arquitecturales en los que se basa REST y que son la base de la tesis de Roy Fielding son estos de aquí: addressability o direccionabilidad de los recursos, que lo que quiere decir es que todo recurso tiene que tener una dirección única en Internet, que es este path unido pues, para formar, digamos, al resto de los componentes para formar un URL. El uso de la interfaz uniforme para hacer aplicaciones que gestionen recursos correctamente en el servidor como una base de datos remota, que la comunicación sea sin estado, de forma que si nosotros hacemos bien un buen uso de la interfaz uniforme, el servidor no tendrá que recordar qué transacciones ha hecho un cliente. Simplemente cuando se le pide que haga una operación sobre un recurso la hace y con eso el servicio funciona correctamente. Es decir, las transacciones son independientes entre sí. El servidor no necesita conocer la secuencia de transacciones ni si es correcta o incorrecta. Esto es lo que se denomina como comunicación sin estado. Servicio hipermedia, y es que básicamente el servicio se utiliza como si fuese navegación en páginas web, que esto lo conocemos, de utilización del web sin problema, y que los recursos deben estar en formatos abiertos que codifiquen o representen ese estado, como indica el nombre de Representational State Transfer. Vamos a ver con más detalle cómo se hacen estos, o cómo se llevan a la práctica estos principios. Vamos a ver primero el principio de direccionalidad y el de interfaz uniforme. En una arquitectura orientada a recursos, como ya hemos visto, todo recurso del servidor tiene que tener una ruta diferente, que es su dirección. De alguna forma, la dirección, los URLs o los URIs son direcciones en Internet, que identifican unívocamente recursos.
Por eso, HTTP, dominio de servidor y path identifican unívocamente un recurso en un servidor y solo a ese recurso. Las rutas, por lo tanto, son básicamente direcciones que pueden enriquecerse con un query o con un ancla o un anchor para dar algo de información adicional, como vamos a ver en el ejemplo. Y además los recursos solo se procesan con estas 4 operaciones, que son las 4 operaciones del interfaz CRUD. Lo que dice es que estamos manejando los recursos del servidor como si fuesen los recursos de una base de datos. Lo vamos a ilustrar sobre un ejemplo de una colección de usuarios. Una colección es pues un conjunto de elementos del mismo tipo. Normalmente esto en una aplicación web se gestiona en una tabla de una base de datos dentro del servidor, donde hay una entrada para cada uno de estos recursos, de la colección de usuarios, de la colección de recursos. En este caso van a ser usuarios, pues registros de usuarios, ¿no? Que lo vamos a ilustrar para que esto tenga un sentido un poco más realista. Entonces la ruta en una colección de usuarios suele tomar el nombre de la colección en plural, porque si es una colección son muchos. Por eso aquí vamos a llamar a la dirección de los usuarios. Esto identifica la tabla de usuarios, que es toda la colección de usuarios. Por eso todos los paths, todas las direcciones comenzarán por el nombre usuarios y después añadiremos algo más. Entonces, básicamente la idea básica de la gestión de una colección de usuarios es que nosotros, bueno, pues tendremos aquí en esta tabla la colección y si queremos añadir un usuario, lo que hacemos es una operación POST, porque es la que permite crear recursos. ¿Cómo? Lo que haremos es, vamos a crear un recurso que no sabemos qué identificador tiene ni cómo es, simplemente hacemos un POST en la colección de usuarios donde pasamos con un query los parámetros que queremos rellenar dentro de ese objeto, dentro de ese recurso, que es el usuario, que es su nombre, Pedro Ramírez, y la edad, 8 años. Entonces con esto estaríamos creando un recurso, crearíamos un nuevo usuario dentro de la tabla o la colección de usuarios. Si queremos leer la tabla completa, se hace un get usuarios, y entonces get usuario nos devolvería toda la lista de los usuarios de la tabla. Esto normalmente hay que hacerlo paginado o con algún mecanismo para que no nos inunde si la colección es muy grande. Si es pequeña, pues se puede traer entera. Luego, si queremos acceder a los datos de un usuario particular, utilizamos este convenio, nombre de usuario e identificador de usuario dentro de la colección o tabla. Que suponemos pues, que el 2007 representa un usuario concreto. Si queremos borrar un usuario, pues entonces haríamos un comando de un método de este tipo, delete usuarios 2007, que sería lo que intentaríamos es borrar el usuario 2007. Y si quisiésemos modificar algo en el usuario 2007, digamos, pues haríamos un put, porque eso es lo que es modificar, el update o el escribir, en la colección de usuarios, el que está identificado por el identificador 2007, y le pasamos en el query lo que queremos modificar, que sería la edad, que pasaría a tener 9 años. Además, normalmente hay algunas primitivas más para gestionar la colección de usuarios para cargar los formularios, normalmente asociadas a POST y a PUT, como veremos en los ejemplos de tablas que gestionan colecciones de usuarios. Si hiciésemos, por ejemplo, un delete usuarios, lo que estaríamos indicando es borrar toda la colección de usuarios. Eso no se suele hacer habitualmente, por eso no lo he puesto aquí, pero eso sería la semántica correcta que tuviese. Vamos a ver dos propiedades que son muy importantes para entender cómo funcionan los interfaces uniformes, que son seguridad e idempotencia. Un método es seguro o safe si no modifica datos en el servidor y puede ser cacheado, es decir, puede ser guardado en estas cachés con las que se controla el tráfico de Internet y se optimiza. Esto es muy sencillo, solo get normalmente es cacheable y los demás métodos no suelen serlos, de interfaz uniforme. De los otros hay algunos también, pero lo importante es get. Un método es idempotente si el resultado de invocar ese método en el servidor es independiente del número de invocaciones, es decir, si lo invocamos una vez es lo mismo que invocarlo 7 veces. Por eso, si tenemos una operación, por ejemplo, x igual a 2, digamos que es una sentencia de asignación, pues es una operación idempotente, porque aunque lo invocásemos 7 veces, el resultado, digamos que es el estado, que es el valor que contiene la variable x, sigue siendo 2. Si en cambio la variable x contuviese 1 y quisiésemos pasar al valor 2 sumándole 1, lo que estamos es generando un método que no es idempotente, una operación que no es idempotente, porque aquí, si lo invocásemos 8 veces, tendríamos como resultado, si el valor inicial era 1, pues el valor 8.
En las interfaces REST la actualización de valores se hace siempre con actualizaciones de este tipo, donde en el query decimos qué valor hay que asignar a un campo determinado del recurso, que son de este tipo y suelen ser idempotentes. Y por eso se hacen así precisamente por eso. Operaciones de este tipo no se pueden ni siquiera especificar. Nosotros tenemos que tratar de hacer que todas las operaciones que hacemos a través de una interfaz uniforme, bueno, y cualquier operación que hagamos a través de Internet, sea idempotente, porque Internet no es fiable y la invocación de una solicitud HTTP puede ejecutarse n veces en el servidor. Si la solicitud se pierde, no pasa nada, porque se pierde y en algún momento pues llegará al servidor, se ejecutará, y si la respuesta no se pierde, pues se habrá ejecutado solo una vez. Pero si lo que se pierde es la respuesta, es decir, enviamos la solicitud, llega al servidor, se ejecuta la operación que solicitamos en el servidor, se envía la respuesta, esta se pierde, pues bueno, habrá una retransmisión en algún momento, porque bueno, siempre que no se recibe confirmación de una operación, se envía, digamos, una retransmisión, se volverá a llegar y se volverá a ejecutar. Si esta se vuelve a perder, pues se volverá a retransmitir otra vez y así hasta que la respuesta llegue. En el momento que llegue la respuesta ya el cliente sabe que la operación se ha invocado y entonces no vuelve a hacerlo. Pero bueno, si se han perdido respuestas, pues se habrá invocado tantas veces la operación como respuestas se hayan perdido. Por eso se puede ejecutar 2 o muchas más veces. Los interfaces uniformes, por eso hay que diseñarlos teniendo en cuenta estas dos propiedades. Y si las tenemos en cuenta, podemos crear servicios que son muy desacoplados y escalables. Aquí tienen en este URL más información sobre ellos. Respecto a la interfaz uniforme, tenemos esto de aquí. Postgres es más peligroso porque es el único que no es ni seguro ni idempotente. De hecho, es el más peligroso porque puede duplicar recursos. Get es seguro y es cacheable y además es idempotente. Entonces está muy bien porque el 99% o más de las transacciones que se hacen en Internet son de tipo Get. Por eso podemos controlar el tráfico y además nunca nos va a dar problemas. Solo nos dará problemas este de aquí. Put es idempotente porque todas las digamos, actualizaciones del servidor se hacen con asignaciones, que son operaciones idempotentes, y delete también porque cuando borramos un recurso se puede diseñar el servidor con la semántica de que si llega una orden de borrar un recurso que ya no existe, se tome simplemente como una retransmisión de alguna operación anterior. Por eso, cuando diseñamos un servicio, tenemos que tratar de minimizar el impacto de la idempotencia de POST y poner confirmaciones o elementos que eviten esta duplicación de recursos, que si se hace bien se puede conseguir. Además, tenemos que no utilizar nunca get para modificar recursos, es decir, la semántica de post, get, put y delete hay que manejarla correctamente y asignarla correctamente en las operaciones que se realizan en el servidor. Porque si nosotros hacemos una operación get que en realidad es un put, es un delete o es un post, pues puede haber problemas porque esa get puede ser cacheado porque los cachés cachean solo métodos get, no cachean post, put y delete, entonces no llegaría al servidor en toda su extensión y puede dar problemas y el servicio puede funcionar mal. Bueno, los servicios hipermedia y sin estado en el servidor son servicios que se usan navegando por los recursos que va enviando el servidor y donde el estado del recurso está en el cliente, se representa dentro del cliente, suele ser la propia página web y las transiciones son los enlaces, de forma que naveguemos haciendo clic en ellos. Por eso todo el estado se guarda en el cliente. Los servidores escalan porque no guardan estado de los clientes, solo gestionan recursos a través de la interfaz uniforme, con lo cual todas las transacciones HTTP son independientes entre sí. Son los clientes siempre los que guardan el estado de uso del servicio en la página web o el recurso que han cargado, en cookies, en local storage, etcétera, etcétera. Y esto se consigue con una representación de recursos que permita representar ese estado y esas transiciones. ¿Y qué es lo que se consigue? Pues con los envoltorios en los que se mete el recurso, donde pues el navegador envía el recurso al servidor envuelto en un envoltorio que es HTML, el HTML con todas estas transiciones y elementos del estado, o en JSON o en XML, que permiten utilizar el servicio hipermedia tal como si navegásemos por Internet, donde además pues el tipo MIME es el que se utiliza para tipar el tipo de formato en el que va el envoltorio del recurso que se envía del servidor al cliente. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.